Hoy os traigo un vídeo distinto para hablaros de algo de lo que yo creo que no se ha estado hablando hasta ahora, después de tantas noticias y tantos reportajes sobre Ucrania, y son los grupos paramilitares que actualmente operan en Ucrania. En Ucrania ahora mismo hay una constelación de grupos paramilitares que están distribuidos por todo el país, aunque en su mayoría están en Kiev, porque es una zona urbana que se presta mucho a lo que un grupo paramilitar podría hacer, que es básicamente una guerra de guerrillas. Los grupos paramilitares no tienen la misma capacidad que un ejército, pero sí están a mitad de camino entre lo que son simplemente civiles armados y lo que es un ejército como tal. Los grupos paramilitares actualmente se integran dentro de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado está el ejército de Ucrania y por otro lado están las Fuerzas de Defensa Territorial. Los grupos paramilitares están dentro de las Fuerzas de Defensa Territorial porque no se consideran parte del ejército como tal, y entonces se integran dentro de estas fuerzas que al final de todas formas están bajo el mando del ejército regular ucraniano. En todo esto podemos encontrar cantidad de grupos con sus propias banderas, sus propias ideologías, todo de lo más variado. Y además vamos a verlos, los voy a nombrar, pero vamos a ver los principales grupos paramilitares, valga la redundancia, que están actualmente operando en Ucrania. Para que os hagáis una idea, no sé si se ve bien aquí, todos estos, ¿vale?, son los grupos paramilitares que hay operando actualmente en Ucrania, y además también no me cabía y lo completé aquí. Entonces tenemos absolutamente de todo, y voy a ir hablando por grupos de las distintas ideologías alrededor de las cuales giran estos grupos paramilitares. Voy a intentar llevar un orden porque son muchísimos. No voy a hablar de cada uno de ellos de forma pormenorizada, pero sí vais a ir viendo fotos y vídeos de estos grupos para que veáis. Algunos de ellos, como digo, tienen sus propias banderas, y hay, cuando digo de todo, es que hay absolutamente de todo. Me parece súper interesante, y entonces he ido recabando y he ido investigando para ver cuántos grupos paramilitares hay actualmente operando en Ucrania. Más o menos nos hacemos una idea de qué es un grupo paramilitar. Ahora bien, dentro de los grupos paramilitares tenemos grupos que son son prácticamente un ejército, y otros que, bueno, dentro de que se le considera grupo paramilitar, hombre, pues son poca gente, no tienen el mismo tipo de armamento, etc. Entonces, para empezar ya a ver un poco de qué va la cosa, aquí tenemos entre los grupos paramilitares por antonomasia que están operando en Ucrania actualmente, tenemos el batallón Azov. El batallón Azov forma parte de estos que están aquí en amarillo, y alrededor de este grupo paramilitar operan un montonazo más de grupos, ¿de acuerdo? Pero el batallón Azov, por parte del bando ucraniano, es el buque insignia de los grupos paramilitares que operan en Ucrania actualmente. ¿Por qué? Porque el batallón Azov es prácticamente un ejército paralelo al ejército ucraniano. Disponen de armamento pesado y están preparados para llevar a cabo operaciones más o menos complejas, siempre dentro de que no son el ejército regular, ¿vale? Pero disponen de un armamento bastante sofisticado, etc. Entonces, el batallón Azov es el que ha estado operando hasta ahora por la zona de Mariupol, es decir, por la zona del mar de Azov, de ahí el nombre. Esto quiere decir que han estado combatiendo desde hace 8 años en el Donbass. Esto quiere decir enfrentando a las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Por eso, el batallón Azov ahora mismo está en la sitiada ciudad de Mariupol, pero también han sido desplegados en Kiev. ¿Por qué? Porque lo que se viene ahora mismo es una guerra urbana, probablemente en Kiev. Y aquí es donde los grupos paramilitares pueden hacer mejor su papel. Están más preparados para este tipo de guerra, y ante el avance ruso, prácticamente por todos los frentes, el ejército ucraniano ha decidido destinar parte del batallón Azov a desplegarlo en Kiev para hacer frente a la guerra urbana. El batallón Azov es de lo más sanguinario que hay en Ucrania, y lo van a enfrentar con los chechenos, que es de lo más sanguinario que tienen en Rusia, otro grupo paramilitar del que ahora después hablaremos. Alrededor del batallón Azov giran otros grupos paramilitares, están afiliados al batallón Azov. Esto quiere decir que el grupo paramilitar Centuria
está afiliado al batallón Azov, forma parte del batallón Azov. Luego también está el grupo, o sea, el grupo paramilitar que se llama Grupo. O sea, estos son los que más se han currado el nombre. Y luego también está la Unión Vanguardia Cultural, que es otro grupo paramilitar afiliado al batallón Azov. Todos estos serían las ramificaciones del batallón Azov. Y operan todos estos grupos en Kiev, aparte de Mariupol, el batallón Azov como tal, pero también luego está el grupo paramilitar Centuria, que ese no se sabe dónde opera, ¿de acuerdo? Entonces estos serían los que giran alrededor del batallón Azov. Pero dentro de los grupos paramilitares de ideología neonazi, como es el caso del batallón Azov y sus filiales, también tenemos el grupo paramilitar Freikorps y también el Freikorps. Es posible que haya habido un error al escribirlo, ¿vale? Donde lo he encontrado, pero bueno, digamos que son dos distintos y estos dos operan en Kharkov. Luego, por otra parte, está el batallón Carpathian Sich, que ese también opera en Kiev. Y también tenemos al grupo paramilitar neonazi Sector Derecho. Sector Derecho opera en Kiev y aparte también tiene un filial que se llama Primera OSHR DUC-PS, no sé qué significa, y esto no se sabe exactamente dónde operan. Que no se me escape, queda uno que se llama Tradición y Orden. Entiendo que de ideología neonazi o cercano, cuya ubicación, lugar de operaciones no conocemos exactamente. En total, que se sepa, ahora mismo en Ucrania hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 grupos paramilitares neonazis. Estos solo son los grupos paramilitares neonazis y ya van 11 operando en Ucrania. Son muchos más. Por otra parte también tenemos grupos paramilitares que no necesariamente están ideologizados. Esto lo vamos a decir al final. Pero por otra parte hay algo que también es súper sorprendente de esta guerra. Es casi fascinante dentro de, evidentemente, el horror que supone una guerra, pero parece que esta es, el primer conflicto en el que anarquistas y neonazis están luchando en el mismo bando. ¿Por qué? Porque tenemos un total de 1, 2, 3 y 4 como mínimo grupos anarquistas luchando también en el bando ucraniano. Cuando sea alguno prorruso lo diré, y ahora mismo todos los que estamos viendo son grupos paramilitares que luchan en el bando de Ucrania en esta guerra. Entonces, dentro de los grupos paramilitares anarquistas, tenemos el Comité de Resistencia, que es una especie de alianza entre grupos paramilitares, ¿vale? Una especie de entente, de tal forma que, bueno, se concentran entre ellos, ¿no? Tienen una afinidad ideológica y luchan contra un enemigo común, que sería en este caso Rusia. Eso es el Comité de Resistencia. Operan en Kiev y son anarquistas. Pero también el Comité de Resistencia tiene una filial que se llama la Bandera Negra. También opera en Kiev y también tiene esa orientación ideológica anarquista. Pero cuando os digo que aquí nos podemos encontrar absolutamente de todo, también nos estamos encontrando grupos paramilitares formados por ultras de equipos de fútbol, como por ejemplo los ultras del Fútbol Club Arsenal Kiev, que presumiblemente son anarquistas. ¿Por qué? Porque se les vio en una foto junto al grupo paramilitar del Comité de Resistencia, que son anarquistas. Entonces vamos a presumir que son anarquistas. Pero es que además hay otros ultras de otros equipos de fútbol y no necesariamente están ideologizados, que han formado su propio grupo paramilitar y están armados y están, entiendo que con una preparación algo mayor que un civil de a pie, normal, digamos, para luchar en esta guerra. Estamos hablando de los ultras del Fútbol Club Metalist y los ultras del Fútbol Club Vorskla. Estos también estarían armados y listos para el combate. Pero además, aquí no solo sabemos que están operando gente de esa legión extranjera que el ejército de Ucrania ha creado para todos los voluntarios extranjeros que quieran venir a Ucrania a defender el país. Pero una cosa es esto, y otra muy distinta, de la que no se sabe absolutamente nada, porque prácticamente nadie ha hablado de esto, es de los grupos paramilitares formados por opositores, tanto bielorrusos como chechenos, que están también operando en Ucrania, que se han unido a las fuerzas de defensa territorial para luchar en el bando de Ucrania, en esta guerra. Esto sería, por ejemplo, el batallón Sokar Dudayev. No sé si se pronuncia así, pero estos son chechenos opositores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Chechenia como tal ahora mismo forma parte de Rusia, pero hubo un movimiento independentista. Y esto pues, al final desembocó en que ese movimiento independentista perdió
y los chechenos actuales aceptan a Putin a cambio de una cierta autonomía. Pero hay todavía chechenos que no aceptan esto. Entonces son esos grupos los que están operando ahora y que se oponen a los propios chechenos que han enviado los rusos para combatir en Ucrania y sobre todo en Kiev. Por tanto, aquí tenemos grupos paramilitares formados por opositores chechenos. Otro grupo de este estilo sería el batallón Sheikh Mansour, que también está formado por chechenos opositores. Solo sabemos que son, digamos, su ideología como tal no la tenemos definida. Se sabe que son opositores al régimen actual en Chechenia, pero no se sabe ni la ideología como tal, ni la ubicación donde están operando estos grupos. Por otra parte, entre los opositores también tenemos a opositores bielorrusos. Estos son opositores al régimen de Lukashenko, que quieren luchar en el lado de Ucrania, al país al que ven con el actual régimen como un aliado natural. Entonces, estos batallones, estos grupos paramilitares de bielorrusos están, bueno, podemos encontrar, por ejemplo, el batallón Litvin, que opera concretamente en Odessa, y también tenemos al batallón Konstanty Kalinowski, que opera en Kiev, y están preparados, dicen, para la defensa de la ciudad ante el inminente asedio que va a sufrir. Todo esto, bueno, sin saber exactamente la orientación ideológica que tienen. Es decir, una cosa es que sean opositores al régimen actual y otra es la ideología que ellos tengan. Eso no se sabe de estos grupos opositores. Luego, antes de pasar a los grupos prorrusos, me gustaría también mencionar esos grupos que no están necesariamente ideologizados. Algo que caracteriza mucho a los grupos paramilitares es que tienen digamos, una carga ideológica muy fuerte. Es decir, ellos pueden sentirse patriotas y luchar por un país, pero ellos sobre todo están luchando primero por sus ideales y luego por el país. ¿Esto qué quiere decir? Que luchan, quizá, como no excluye que puedan ser patriotas ucranianos, por ejemplo, bueno, pues están luchando por la visión ideológica que quieren para su país, del que se sienten patriotas. No sé si me explico. Este sería el punto diferenciador y es algo muy característico de los grupos paramilitares generalmente. Lo que pasa es que ante esta situación de invasión también ha habido otros grupos paramilitares formados por personas que no simplemente se han alistado a las fuerzas de defensa territorial, sino que han formado también sus propios grupos de patriotas ucranianos sin una carga ideológica concreta, pero que quieren luchar por su país. Simplemente son grupos, digamos, de patriotas que se han organizado de una forma más sofisticada que la estándar en las fuerzas de defensa territorial de Ucrania, y entonces están simplemente luchando por su país, pero ni son anarquistas, ni son neonazis, ni son nada. O sea, simplemente son grupos paramilitares que quieren defender su país. Aquí, entre estos grupos, podemos encontrar al batallón Hermandad Dmytro Korczynski, que opera, como no, en Kiev. Por otra parte, también tenemos al grupo de observaciones avanzadas, que no sabemos dónde opera, pero no es que se haya visto una carga ideológica definida o determinada en este grupo. Y por último, entre los grupos que considero no ideologizados, tenemos al batallón Bratstvo, que opera en Kiev, y que mostraba hace poco un vídeo en el que un voluntario canadiense contaba, bueno, pues que se había unido a la fila de este batallón para defender la ciudad de Kiev ante el inminente asalto que viene. Pero, aun con todo, los grupos paramilitares pro-Ucrania no son los únicos que operan en Ucrania actualmente. También hay grupos paramilitares prorrusos operando actualmente en Ucrania, es decir, de ucranianos que o se sienten rusos o están en el lado de Rusia en esta guerra. Son menos, es cierto, pero también son, bueno, a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos, como no, a los chechenos. Vale, este grupo paramilitar no es ucraniano como tal, sino que son los chechenos de los que os hablaba antes, que enviaron desde el Kremlin, ¿no?, desde el gobierno de Rusia, a Ucrania a combatir. Estos chechenos son los que viven con un régimen de autonomía aceptando el gobierno de Putin, ¿no? Entonces, este grupo paramilitar es el buque insignia de los grupos paramilitares prorrusos, y de hecho tanto el batallón Azov como los chechenos
y su líder estuvieron como lanzándose amenazas mutuamente de pues como vengáis vamos a jugar al fútbol con vuestras cabezas, bueno, como vayamos para allá vamos a acabar con vosotros en un día. Todo esto entre grupos paramilitares. Algo muy malo que tienen los grupos paramilitares es que su gran carga ideológica hace un combate mucho más cruel, mucho más cruento, porque hay una carga ideológica que aumenta y multiplica el odio en una guerra, y eso es malísimo porque pueden recrudecerse mucho los combates. En este caso los chechenos están muy bien armados, son prácticamente otro ejército paralelo como el batallón Azov y están, como digo, muy preparados y son tan sanguinarios como el batallón Azov como mínimo. Entonces este grupo no está en Ucrania, no operaba en Ucrania desde el principio, vinieron desde Rusia y actualmente están también operando en Kiev, es decir, están preparando junto con el ejército ruso un asalto a la ciudad de Kiev. ¿Por qué? Por lo mismo que decía antes, porque son grupos paramilitares y están muy preparados para una guerra de guerrilla urbana, etc. Aparte de este buque insignia de los grupos paramilitares prorrusos, tenemos a Organización Subterránea, que es otro grupo paramilitar que opera en Kiev. Luego tenemos el batallón de voluntarios rusos, que son también prorrusos y en este caso operan en Kharkov. Y por último también tenemos al Tercer Frente, que es otro grupo paramilitar prorruso que opera en Odessa. Y por último, esto ya sí que es el último, tenemos el batallón Esparta, que es un batallón de la República Popular de Donetsk, es decir, está formado por gente de allí. Por tanto, es un batallón, es un grupo paramilitar prorruso que es originario exactamente de Donetsk, es decir, está formado por gente que se consideran, ¿no?, pues ciudadanos de esa autoproclamada república de Donetsk y Lugansk, en este caso de Donetsk. Y además, aquí hemos tenido un ejemplo con un vídeo que ha salido a la luz de unos combates entre dos grupos paramilitares, porque este batallón Esparta, que además está no solo de Donetsk, sino que actualmente está operando en Donetsk, estaba también atacando posiciones, es decir, grupos paramilitares peleando entre ellos. En este caso, este grupo, el batallón Esparta, estaba atacando posiciones de Sector Derecho. Sector Derecho es un grupo paramilitar neonazi, como contaba antes, que opera principalmente en Kiev. Pero, como vemos, es difícil saber exactamente dónde están operando y este grupo que se presupone en Kiev también parece haber tenido presencia en la zona de Donetsk, como vemos en este vídeo del ataque a estas posiciones de este grupo paramilitar. Y eso es un ejemplo de un grupo paramilitar atacando a otro. Esto es todo lo que quería contaros, porque me parece súper interesante. Es algo que, como digo, dentro del horror que supone una guerra, es algo que merece la pena analizar. Y bueno, esto es algo que, al margen de las imágenes de conflicto, imágenes de ataque, etcétera, el drama humanitario que se está viviendo y tantas otras cosas de las que se ha estado hablando tanto, bueno, pues esto es una cosa de la que yo creo que no se ha hablado prácticamente nada y que también forma parte de este conflicto. Por eso quería traeroslo y contároslo. Así que sin más, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.